Un solo ladrido, desesperado y agudo, resonó en la noche. Un presagio de peligro que haría que tu corazón se disparara. Lo que siguió cambiaría una vida para siempre. Y no creerás quién fue el héroe improbable de esta historia de supervivencia y redención. Si amas los relatos de lealtad animal que calientan el alma, no olvides darle me gusta a este video, comentar tu propia experiencia con un amigo de 4 patas y, por supuesto, suscribirte al canal para más narrativas emocionantes que prueban que el amor verdadero puede surgir de las formas más inesperadas. Sería posible que el eco de toda una vida de elecciones, de miedos y de pérdidas pudiera encapsularse en el sonido húmedo y persistente de la lluvia de abril cayendo sobre el paseo de las jacarandas. Para Isabela Alencar, la respuesta parecía ser un rotundo sí. A sus 38 años, ella era la personificación del éxito forjada a fuego y hierro. Una ejecutiva del sector inmobiliario, cuya ambición era tan afilada como los tacones de sus zapatos de diseñador. Su pragmatismo era una armadura pulida, su elegancia, una fortaleza. Aquella tarde gris, mientras el cielo plomizo se desmoronaba en finas gotas que transformaban las calles en espejos oscuros, aumentó el volumen de la música clásica en su sedán importado, un intento vano de sofocar el mundo exterior y quizás el mundo interior. Fue entonces cuando sus ojos, por un brevísimo instante, capturaron la imagen. Acurrucado bajo la marquesina de una tienda cerrada, un perro callejero flaco, de pelo acaramelado y sucio, temblaba. No era lástima lo que cruzó el rostro de Isabela, sino un espasmo de pura irritación. Desorden. Eso era lo que el perro representaba. La personificación de lo imprevisto, de la miseria que ella tanto había luchado por dejar atrás. Un espectro de la bancarrota y la muerte prematura de sus padres. Un trauma que la había esculpido, inculcándole un miedo paralizante a la vulnerabilidad y una obsesión casi enfermiza por el control. Aquel perro era un recordatorio indeseado de que el caos existía, al acecho, listo para tragarse el orden que ella había construido con tanto ahínco. Aquel primer encuentro, marcado por la indiferencia calculada de Isabela, sería el prólogo de una transformación que ninguno de los dos podía prever. En los días que siguieron a aquel encuentro fortuito bajo la lluvia inclemente, Isabela comenzó a notar con una incomodidad creciente que el perro callejero parecía haber elegido los alrededores de su fraccionamiento de lujo como nuevo territorio. Era una presencia silenciosa, pero persistente. Lo veía cerca de la imponente caseta de vigilancia, observando la entrada y salida de los autos caros y de los residentes apresurados con una inteligencia cautelosa en sus ojos color ámbar, ojos que parecían llevar la sabiduría melancólica de las calles. Deliberadamente, Isabela desviaba la mirada, apresurando el paso, su postura rígida una clara señal de repulsión. Fingía no ver a la criatura que, para ella, era solo una mancha más en el paisaje urbano que debía ser impecable. Sin embargo, en el fondo de su mente, donde los recuerdos de la infancia se empeñaban en sobrevivir, una chispa de algo indescifrable, quizás el recuerdo difuso de un perro que había tenido antes de la ruina familiar, un compañero leal de un tiempo más simple y feliz, la perturbaba. Era una sensación incómoda, como una nota desafinada en su sinfonía de control y orden. La vida de Isabela, sin embargo, seguía su curso implacable. Cada día una batalla calculada. Un importante proyecto de expansión de su constructora, un emprendimiento que debía ser la coronación de su carrera, enfrentaba obstáculos burocráticos inesperados, drenando su energía y paciencia, volviéndola aún más recluida y obsesivamente enfocada en el trabajo. El estrés era un nudo apretado en su estómago, una tensión constante en sus hombros. Y el perro, a quien los porteros del fraccionamiento, con una familiaridad que Isabela encontraba inadecuada, apodaron Caramelo, permanecía. Era una constante en su periferia visual, un recordatorio silencioso del desorden que ella tanto abominaba.
Una mañana particularmente fría, cuando el sol aún luchaba por romper la niebla que se cernía sobre la ciudad, Isabela salió para su carrera matutina, una rutina sagrada que ayudaba a mantener su mente aguda y su cuerpo en forma. Al doblar la esquina de su edificio, casi tropezó con algo suave y cálido. Era Caramelo, acurrucado cerca de una jardinera florida, buscando algún resquicio de calor. El susto la hizo perder el equilibrio por un instante, y por un segundo sus ojos se encontraron. En aquellos globos ámbar, ella no vio amenaza, solo un cansancio profundo y una resignación que, de alguna forma, la impactó. Fue un momento fugaz, pero la proximidad física indeseada y la mirada del perro la dejaron extrañamente afectada. Se recompuso rápidamente, la máscara de frialdad volviendo a su lugar, y continuó su carrera, pero el ritmo de sus pensamientos había sido perturbado. Más tarde ese día, don Antenor, un vecino mayor y amable que vivía en el piso de abajo, un hombre de hábitos simples y sonrisa fácil, fue visto por Isabela dejando un pequeño recipiente, con restos de comida cerca de la misma jardinera. Hablaba con el perro en voz baja, un tono afectuoso que contrastaba brutalmente con la indiferencia gélida de Isabela. Observó la escena desde la ventana de su apartamento, una mezcla de desdén y una punzada de algo que no podía nombrar. Tontos sentimentalistas, pensó, pero la imagen de don Antenor y Caramelo persistió en su mente. Las semanas se transformaron en un mes, luego casi 2. El proyecto de expansión seguía consumiendo a Isabela. Reuniones tensas, plazos apretados, la constante amenaza de fracaso cerniéndose como una nube oscura. Se volvía cada vez más irritable, más encerrada en su propio mundo de hojas de cálculo y proyecciones financieras. Caramelo, por su parte, parecía haber desarrollado una rutina propia. Ya no se limitaba a los alrededores de la caseta de vigilancia. Comenzó a seguir a Isabela, a una distancia respetuosa, cuando ella salía para sus carreras matutinas o caminaba hasta la panadería elegante de la esquina. Percibía su presencia, una silueta acaramelada moviéndose en las sombras, en las rendijas del paisaje urbano. Inicialmente intentó ignorarlo, luego intentó asustarlo con una mirada severa, pero él solo se detenía, esperaba que ella se alejara un poco, y entonces retomaba su vigilia silenciosa. Era como si el asfalto mojado de la ciudad, antes un espejo roto que reflejaba un cielo melancólico, ahora reflejara también la sombra persistente de aquel perro, un observador mudo de su vida cada vez más atribulada. Los ojos de Caramelo, cuando ella se permitía mirarlos fijamente, parecían ventanas a un alma hambrienta no solo de comida, sino de un afecto que Isabela se negaba a conceder a sí misma o a cualquier otro ser. Su soledad era un capullo autoimpuesto, y la presencia de aquel perro era una amenaza sutil a esa clausura. Una noche, volviendo tardísimo de una reunión particularmente agotadora que se extendió hasta la madrugada, el auto de Isabela tuvo una falla eléctrica en una calle mal iluminada, a unas cuadras de su fraccionamiento. El silencio de la noche se rompió solo por el tic-tac del motor enfriándose y por el sonido distante de una sirena. Frustrada y con los nervios de punta, tomó el celular para llamar al seguro, cuando percibió 2 figuras sospechosas emergiendo de las sombras de un callejón cercano, caminando hacia ella con una lentitud amenazadora. Un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón se disparó. Fue entonces cuando un ladrido furioso, ronco e inesperado, rasgó el aire. Caramelo, surgiendo de la nada como un protector espectral, se interpuso entre Isabela y los hombres, gruñendo y avanzando con un coraje sorprendente para su tamaño y aparente fragilidad. Los hombres hesitaron, claramente intimidados por la ferocidad del perro, y después de unos segundos de tensión, dieron media vuelta y desaparecieron de nuevo en la oscuridad. Isabela quedó paralizada, el celular aún en la mano, el eco de los ladridos de Caramelo reverberando en sus oídos, el perro jadeando,
La miró por un instante. Luego retrocedió unos pasos, como si esperara una reprimenda. Ella no dijo nada, aún procesando lo que acababa de suceder. Atribuyó la intervención a una coincidencia, a un instinto territorial del animal, pero una semilla de duda había sido plantada. Aquel perro callejero miserable, que ella tanto despreciaba, la había protegido. El pensamiento era desconcertante. En Minosin, los días que siguieron al incidente de la calle oscura, Isabella se sorprendió, contra su voluntad, buscando a Caramelo. No lo admitiría en voz alta, ni siquiera para sí misma. Pero la ausencia de él en sus trayectos habituales creaba un pequeño vacío, una extraña quietud. Cierta tarde, al salir del trabajo, compró un sándwich caro en su deli favorito. Comió solo la mitad y, al acercarse a su edificio, vio a Caramelo tumbado cerca de una jardinera, pareciendo más flaco y abatido de lo usual. En un impulso que ella misma no comprendió, accidentalmente, dejó caer la mitad restante del sándwich cerca de la jardinera antes de entrar apresurada al edificio. Desde la ventana de su apartamento, observó, escondida detrás de la cortina, a Caramelo acercarse, cautelosamente al envoltorio, olfatearlo y finalmente devorarlo con avidez. Una pequeña grieta se había formado en su armadura de indiferencia. El costo de esta pequeña concesión fue un incómodo sentimiento de vulnerabilidad, como si hubiera traicionado sus propios principios de distanciamiento. El miedo de Isabella, aquella sombra antigua y persistente que se alargaba con el sol poniente de sus esperanzas, parecía temblar ante aquel pequeño acto de compasión no intencional. Mientras tanto, el proyecto de expansión de su constructora alcanzó un obstáculo crítico. Un inversionista clave, asustado por rumores maliciosos sobre la inestabilidad financiera de la empresa. Rumores que Isabella sospechaba habían sido plantados por un rival inescrupuloso llamado Ricardo Neves, un hombre conocido por su juego sucio en el mercado. Amenazaba con retirar su capital. La noticia cayó como una bomba. Isabella sintió que el suelo huía bajo sus pies. El control por el que tanto había luchado se le estaba escapando de entre los dedos. Pasó noches en vela, revisando números, buscando soluciones, la ansiedad corroyéndola por dentro. En una de esas mañanas, después de una noche particularmente infernal, vio a Caramelo tosiendo y temblando de frío cerca de la entrada de servicio del fraccionamiento. Parecía enfermo, con el pelo erizado, la mirada febril. Por un momento, la imagen de sus padres, debilitados por la enfermedad y la desesperación financiera, asaltó su mente. Sacudiendo la cabeza para apartar el recuerdo doloroso, Isabella entró en su auto. Pero, de camino a la oficina, algo la hizo detenerse en una tienda departamental barata. Compró una manta pequeña y sencilla. Más tarde, al volver a casa, dejó la manta discretamente cerca del lugar donde Caramelo solía cobijarse. No miró atrás. Aquel gesto, pequeño y anónimo, representó una fisura más en su coraza emocional, y el costo fue una creciente sensación de que estaba perdiendo el control no solo de sus negocios, sino de sus propias emociones rígidamente contenidas. El ladrido de Caramelo, antes un sonido irritante que ella intentaba sofocar con música clásica, comenzaba a adquirir un nuevo significado. Era casi como una alarma de lealtad, sonando en el silencio de la indiferencia que ella había cultivado por tanto tiempo. Algunos días después, Caramelo, ya recuperado de su malestar, gracias en parte a la manta que lo había protegido del sereno, hizo algo que sorprendió a Isabella profundamente. Mientras ella caminaba hacia su auto en el estacionamiento del edificio, él se acercó trotando, moviendo la cola tímidamente, y depositó a sus pies una pelota de tenis vieja y un poco masticada. La miró con expectativa, los ojos ámbar brillando. Isabella quedó paralizada. Un regalo de aquel perro callejero. Casi sonrió, un movimiento extraño y olvidado en sus labios. Rápidamente, sin embargo, recompuso su fachada seria. Tomó la pelota
sintiendo su textura familiar y sin decir una palabra, entró en el auto. Guardó la pelota en la guantera, un secreto que no compartía con nadie. Aquel objeto simple, un símbolo de una oferta de amistad canina, se convirtió en un pequeño tesoro escondido, una prueba de que algo estaba cambiando dentro de ella, aunque se negara a admitirlo. Aquel fue un punto de inflexión, un momento en que la indiferencia comenzó a ceder lugar a una curiosidad cautelosa, casi una afección renuente. La tensión en su vida profesional, sin embargo, no daba tregua. Ricardo Neves intensificó su campaña de difamación, e Isabela se sentía cada vez más aislada. En un raro momento de fragilidad, llamó a su tía Elena, la hermana menor de su madre, con quien mantenía una relación distante y formal. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos, pero tía Elena, con su sabiduría tranquila, mencionó a los padres de Isabela, recordando cómo amaban al antiguo perro de la familia, un pastor alemán llamado Max, que había sido una fuente de alegría y consuelo durante los tiempos difíciles que precedieron a la bancarrota. «Tus padres tenían un corazón enorme, Isabela», dijo Elena. «Sabían el valor de la lealtad, de la amistad desinteresada. Max era la prueba viva de eso». Las palabras de su tía resonaron profundamente en Isabela, trayendo a colación recuerdos, agridulces de una infancia que ella había intentado enterrar bajo capas de éxito y pragmatismo. La figura de Caramelo, con su lealtad inexplicable, comenzó a entrelazarse con esas memorias, creando un nudo complejo de emociones en su pecho. La atmósfera en el paseo de las jacarandas y en los alrededores comenzó a ponerse más pesada. Una serie de pequeños robos en autos y apartamentos de planta baja fue reportada en las últimas semanas. Nada muy grave, pero suficiente para poner a los residentes en alerta y aumentar la vigilancia. Los porteros recibían instrucciones más estrictas. Las cámaras de seguridad eran verificadas con más frecuencia. Isabela, absorta en sus propios problemas, apenas registró el aumento de la tensión en la vecindad, hasta que una noche todo cambió. Volvía de otra reunión desastrosa, donde la amenaza de perder el proyecto se había vuelto casi una certeza. Eran casi las 11 de la noche. El estacionamiento subterráneo del fraccionamiento estaba prácticamente desierto y mal iluminado en algunos puntos, creando sombras largas e inquietantes. El eco de sus tacones en el concreto pulido parecía amplificar la sensación de aislamiento. Mientras caminaba hacia el elevador, una figura emergió rápidamente de detrás de una columna. Un hombre alto, encapuchado, moviéndose con una agilidad predatoria. Antes de que Isabela pudiera reaccionar o gritar, la agarró por la espalda, una mano áspera cubriendo su boca, la otra blandiendo algo metálico que brilló bajo la luz tenue. Un cuchillo. El pánico la envolvió como una mortaja fría. La tensión en el estacionamiento era palpable, un hilo de alta tensión a punto de romperse. Su corazón latía a 1000 contra las costillas. El olor acre a sudor y miedo emanaba del agresor. Este era el momento en que su control meticulosamente construido se hacía añicos. En aquel instante de terror puro, cuando le faltaba el aire y la hoja fría rozaba peligrosamente su cuello, un gruñido gutural y feroz resonó por el estacionamiento. Silencioso, Caramelo, que de alguna forma había logrado entrar al estacionamiento siguiendo el auto de Isabela sin ser notado, surgió de las sombras como un rayo acaramelado. Con una furia que desmentía su tamaño y su apariencia generalmente dócil, se lanzó contra el agresor, mordiéndole la pierna con fuerza. El hombre gritó de dolor y sorpresa, aflojando el agarre sobre Isabela lo suficiente como para que ella pudiera zafarse y gritar pidiendo ayuda. El agresor, ahora enfocado en el perro que se negaba a soltar su pierna, intentó patearlo, pero Caramelo esquivó y le mordió el brazo que sostenía el cuchillo, haciéndolo caer con un estruendo metálico al suelo. La lucha fue breve, pero brutal. El hombre, al darse cuenta de que su intento de asalto o algo peor había sido frustrado,
y temiendo la llegada de guardias de seguridad o residentes alertados por los gritos de Isabela y los ladridos furiosos del perro, empujó a Caramelo con violencia contra una pared de concreto y huyó cojeando, desapareciendo por la rampa de salida del estacionamiento. El sonido del cuerpo de Caramelo golpeando contra el concreto fue un golpe sordo y horrible. Soltó un gemido agudo de dolor y quedó inmóvil en el suelo. Isabela, aún temblando, el corazón latiéndole a 1000, corrió hacia él. Se olvidó de su sastre caro, de su postura impecable, de su reputación de frialdad. Se arrodilló en el suelo sucio del estacionamiento. El olor a polvo y aceite mezclándose con el olor metálico de la sangre que comenzaba a manchar el pelo de Caramelo. Caramelo. Oh, Dios mío, Caramelo. Su voz era un susurro ronco, embargado por la emoción. Con las manos temblorosas tocó al perro, que gimió bajito, pero intentó levantar la cabeza. Los ojos ámbar fijos en los de ella, llenos de dolor, pero también de una lealtad inquebrantable. En aquel momento, la armadura de Isabela Alencar no solo se agrietó, se desintegró completamente. Las lágrimas, que había contenido por tantos años, finalmente vinieron, cálidas y liberadoras, corriendo por su rostro mientras ella cuidadosamente acunaba el cuerpo herido de Caramelo en sus brazos. La sangre de él manchaba su ropa, pero no le importaba. Lo único que importaba era salvar a aquel ser que, sin pedir nada a cambio, había arriesgado su propia vida por ella. El portero y un guardia de seguridad, alertados por los gritos, llegaron corriendo, encontrando la escena impactante. La ejecutiva elegante y reservada, ahora desaliñada y cubierta de sangre, acunando a un perro callejero herido como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Necesito un veterinario. Ahora», ordenó, la voz firme a pesar de las lágrimas, una urgencia que no admitía negativa. La carrera hacia la clínica veterinaria 24 horas fue un borrón de sirenas distantes en la memoria de Isabela. El peso cálido y tembloroso de Caramelo en su regazo. Sus gemidos bajos con cada sacudida del auto del guardia de seguridad que los llevaba. En la sala de espera de la clínica, mientras Caramelo era examinado por los veterinarios, Isabela se sentó, las manos aún manchadas de sangre seca, el olor a antiséptico y miedo flotando en el aire. Se sentía expuesta, vulnerable de una forma que no experimentaba desde la muerte de sus padres. El silencio de la sala de espera era opresor, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared y por sus propios sollozos contenidos. En un impulso, tomó el celular y marcó el número de su tía Elena. Cuando la tía atendió, la voz adormilada del otro lado de la línea, Isabela se derrumbó. Contó todo, entre lágrimas y palabras entrecortadas. El ataque, el coraje de Caramelo, el miedo paralizante a perderlo. Tía Elena escuchó pacientemente, su voz calma y reconfortante del otro lado, ofreciendo palabras de apoyo y, por primera vez en años, Isabela sintió que no estaba completamente sola. Aquella conversación, en mitad de la madrugada, en una clínica veterinaria fría e impersonal, fue el inicio de una reconciliación, un puente siendo reconstruido sobre las aguas turbulentas del pasado. La fe, una palabra que Isabela había desterrado de su vocabulario, comenzó a titilar tímidamente. En su corazón, una pequeña llama de esperanza de que Caramelo estaría bien. Después de lo que pareció una eternidad, el veterinario apareció. Su rostro era serio, pero había un brillo de optimismo en sus ojos. «Es un luchador», dijo el médico. «Sufrió algunas heridas profundas y costillas fisuradas a causa del impacto, pero con los cuidados adecuados, se va a recuperar. Necesitará reposo, medicación y mucho cariño». Isabela sintió un alivio inmenso que la inundó, tan fuerte que sus piernas flaquearon. «¿Puede venir a casa conmigo?», preguntó, la voz aún embargada. El veterinario sonrió. «Claro, de hecho, creo que es exactamente eso lo que necesita».
En aquel momento no hubo hesitación, no hubo duda. La decisión ya estaba tomada, grabada en su corazón por la valentía y lealtad de aquel perro. Caramelo ya no era un perro callejero cualquiera, una molestia en su vida perfectamente ordenada. Era su héroe, su salvador, y estaba viniendo a casa. El apartamento de Isabela, antes un santuario minimalista de frialdad y control, comenzó a transformarse. Una camita suave fue colocada en un rincón de la sala. Platos de agua y comida aparecieron en la cocina. El silencio, antes lleno solo por música clásica o por el tecleo de su computadora, ahora era roto por el sonido suave de la respiración de Caramelo, por sus pasos hesitantes mientras se recuperaba y, eventualmente, por el alegre movimiento de su cola. Mientras Caramelo se recuperaba bajo sus atentos cuidados, Isabela, con una nueva determinación, comenzó a investigar el ataque. La policía, basándose en su declaración y en las imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento, que aunque no capturaran el rostro del agresor, mostraban su complexión física y la manera en que cojeaba al huir, una consecuencia directa de la mordida de Caramelo, comenzó a trazar un perfil. Una de las cámaras, posicionada cerca de la salida, capturó parcialmente la placa de un auto sospechoso que abandonó el lugar apresuradamente momentos después del ataque. La investigación, impulsada por la tenacidad de Isabela y la evidencia crucial de la mordida, llevó a un descubrimiento impactante. El agresor era un matón conocido por hacer el trabajo sucio de empresarios sin escrúpulos, y el nombre que surgió como autor intelectual fue el de Ricardo Neves. El intento de intimidación o algo peor había sido una escalada de sus tácticas para quitarla del camino en el proyecto de expansión. El coraje de Caramelo no solo había salvado la vida de Isabela, sino que también había proporcionado la clave para desenmascarar a su rival. Con las pruebas en mano y una nueva fuerza interior que no sabía que poseía, Isabela enfrentó a Ricardo Neves, no con la frialdad calculadora de antes, sino con la calma asertiva de quien sabe su valor y el valor de la justicia. Las acusaciones, apoyadas por la investigación policial, fueron devastadoras para la reputación de Neves. El proyecto de expansión, que parecía perdido, fue renegociado. Isabela logró salvar el proyecto, pero en nuevos términos, más éticos, más humanos. Se dio cuenta, con una claridad sorprendente, de que el éxito no necesitaba ser construido sobre la ruina de los demás, ni sobre la supresión de sus propios sentimientos. La luz que Caramelo había traído a su vida no solo iluminaba su apartamento, sino también su camino profesional. La esperanza, antes una palabra vacía, ahora era una fuerza motriz. Los meses que siguieron fueron de curación y transformación. Caramelo se recuperó completamente, convirtiéndose en la sombra leal y alegre de Isabela. El apartamento, antes un reflejo de la armadura de su dueña, se convirtió en un hogar, con cojines coloridos, juguetes de perro esparcidos y el calor de la compañía mutua. Isabela, la ejecutiva implacable, comenzó a sonreír más, a conectar con la gente de una forma genuina. Se acercó de nuevo a su tía Elena, y juntas visitaron la tumba de sus padres, llevando flores y recuerdos de un amor que trascendía el tiempo y el dolor. Isabela incluso comenzó a hacer voluntariado en un refugio de animales local los fines de semana, encontrando un propósito en ayudar a otras criaturas que, como Caramelo, solo necesitaban una segunda oportunidad, un poco de fe y un rayo de luz en sus vidas. El paseo de las jacarandas, antes escenario de su indiferencia y soledad, ahora presenciaba sus paseos matutinos con Caramelo, el sol de la mañana reflejándose en el pelo brillante del perro y en la sonrisa redescubierta de su dueña. El eco de aquel primer ladrido desesperado se había transformado en la melodía de una nueva vida, una sinfonía de lealtad, rescate y, sobre todo, amor. La gratitud de Caramelo era un sol cálido en mañana de invierno, derritiendo los últimos glaciares del corazón de Isabela, y la esperanza, antes una semilla dormida,
ahora florecía exuberante como las propias jacarandas después de una larga y transformadora tormenta. Finalmente había entendido que la verdadera fuerza no residía en el control absoluto, sino en el coraje de ser vulnerable, de amar y ser amada, aunque fuera por un perro callejero, acaramelado que le había enseñado el verdadero significado de la vida.